Pongan atención, niños, vamos a partir la piñata. Fórmense todos, del más chico al más grande. Tilly y Nano van primero. Yo le quiero pegar, por favor, yo. No, mejor que le pegue. ¡La piñata! Comenzamos. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Piñata este viernes. Estamos en el café bar Non Solo, en la calle Motolinia. Y quiero saludar a mi coconductor, compañero y compadre, Nanito. ¿Qué pasa, mi querido Tilly? Estamos felices en este viernes, un poco nublado, pero ya estamos bebiendo como Dios manda en horas tan tempraneras. Ustedes ya lo están escuchando en la noche. Para esas instancias yo creo que ya no vemos y ya nos encontramos con, pues no sé, con unas muchachas de moral distraída. La vida galante, decía mi mamá. Pero en lo que llega ese momento tenemos que reportear y estamos orgullosos y felices de estar aquí con un amigo. Nada más antes de mencionarlo, las redes sociales, que es facebook.com/La Pinata Radio, en Twitter de igual manera es La Pinata Radio y en YouTube estamos como La Pinata TV. Ahí nos pueden buscar y checar los videos. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero dar las gracias por ayer, el especial que tuvimos de la cobertura de la final de Track Music Fest. Gracias a Rocco y a Alexa Live por darnos apertura, y vamos a seguirles trayendo más especiales de estos de Track Music Fest. Un agradecimiento especial a Pino de los Estrambóticos y a Ismael de los Daniels por esas entrevistas, y a los Leopardos, que también les vamos a traer una entrevista completa con los Leopardos Rockabilly. Ok, ya regresamos con el invitado, que es David el Panda. Él es periodista, reportero de Agencia Cuadratil. Y bueno, saluda a toda la audiencia que te está escuchando de aquí a la Patagonia. Hola, muy buenas noches a todos. Qué bonita voz, esa es la actitud. David el Panda se dedica a reportear, ¿puedo llamarlo nota roja o no? Sí, sí. Bueno, entonces se dedica a reportear la nota roja de este país. Ahorita nos contaba que estuvo en aquel movimiento del 68. Ha estado presente en este movimiento que estuvo en Guerrero. Para los que no están en México, bueno, en Guerrero ha ocurrido una situación. Guerrero, Acapulco, todos conocen Acapulco en este mundo. Acapulco está en Guerrero, es un estado de México. Ha ocurrido una situación medio extraña, pero no indaguemos en eso porque pues no somos noticias. No, pero ahorita llegamos a esas complejidades. Primero, ¿por qué estudiar una carrera como comunicación, periodismo, en un país tan conflictivo como México? Mira, yo creo que más que una carrera, lo que nosotros compartimos los colegas y yo es más un oficio. Obviamente todo esto se va dando conforme a la experiencia, conforme a la calle, lo que vas viviendo y lo que vas viendo, ¿no? En este aspecto, fíjate que la adrenalina está a tope. No sé, te puedes topar desde la historia más triste hasta una historia que te puede llevar o catapultar a una, como nosotros llamamos, a una nota de 8. Ser como el foco de atención y sobre todo que nosotros somos la fuente de esa noticia, ¿no? Haz de cuenta que, no sé, a lo mejor te topas que hay un atentado, hay un incendio, no lo sé, a lo mejor hay alguien ahí muy muy reconocido, famoso, no lo sé, es un ejemplo. Y tú lo estás viendo y tú lo puedes reportear, tú lo puedes difundir, y obviamente de ahí tú eres esa parte importante de la noticia, ¿no? No que tú seas la noticia, sino que tú la difundas. Yo creo que eso es como lo más importante y es una de las reglas básicas, sobre todo de esta profesión u oficio, como mejor le podamos llamar. Y creo que te sorprende sobre todo que cada día te encuentras algo nuevo. Yo creo que eso es como lo más interesante de esta bonita profesión. ¿Qué tan difícil es conseguir empleo de reportero en México? Porque, bueno,
de por sí conseguir trabajo en México de cualquier cosa es complicado. Ahora conseguir trabajo de reportero, que es muy demandado, porque pues, todos quieren ser famosos, ¿no? Como la piñata. Sí, y más que eso, ¿qué tan remunerado podría ser? Digo, bueno, es bien sabido que en México los empleos son mal pagados, ¿no? No es algo que se debe de ocultar. Sin embargo, existen puestos muy altos que puede dar Televisa, que puede dar TV Azteca, que puede dar las grandes cadenas, donde se puede ganar hasta 80, 100, sin omitir los bonos, los presuntos bonos que da Presidencia, ¿no? Sin omitir el Teletón. Y otras circunstancias. Desde tu perspectiva, que supongamos o supongo que vienes de instancias un poco más bajas, ¿no? Macheteándole como todo buen mexicano, ¿cómo ves esta perspectiva? ¿Es realmente remunerable? ¿Qué tan fácil es subir? Mira, obviamente como todo, ¿no? Empiezas desde abajito, empiezas con lo que son prácticas y ahí te das cuenta que desafortunadamente en México en lo que se refiere a medios es demasiado complicado, porque si no vienes recomendado o si no te ayuda alguien entonces ahí te enfrentas con la primera barrera, porque tan solo el hecho de pedir, aunque sea prácticas profesionales, te dicen, pero vienes recomendado por alguien. Entonces ahí es como la gran... El primer problema, ¿no? Exacto, entonces ahí hasta para hacer prácticas, necesitas como una recomendación. Es muy cagado porque siempre te dicen, bueno, yo siempre he pensado, ¿cómo quieres que me recomiende a alguien si ni siquiera he trabajado? O sea, ni siquiera saben qué hago. Exacto, y sobre todo que luego te dicen, no, sí, queremos una persona de 22 años con 10,000 años de experiencia, así de, no me jodas, ¿no? La verdad, no me jodas. Ajá, sí, pero pues en experiencia en esto pues tampoco, para eso quiero entrar. Pero fíjate que mi primer trabajo así bien formal fue en El Sol de México, en la agencia de información que hay ahí. Y bueno, o sea, para mí en aquel entonces que yo tenía, no sé, 21 años, para mí ganar 3,000 pesos al mes era una millonada, ¿no? Y que ahora lo ves y no te alcanza, pero ni siquiera para la chela que estamos tomando ahorita, ¿no? Entonces, ahí hay también, esa es la segunda barrera, ¿no? ¿Qué tan valorado está un reportero en ese rubro? Y bueno, para no ser de la más larga, hasta la fecha ya llevando una experiencia un poco más grande en lo que se refiere a contactos, entonces ahora sí ya puedes como decir, pues yo conozco ¿no? Pero, no sé, eso en cierta manera luego sí puede ayudar un poco, porque económicamente hablando, híjole, pues así que digas que gane la millonada como a lo mejor el teacher López Dóriga, no puedo, saludos, tampoco me lo llevo, pero hasta ahora que ahora ya rebaso los 30 años, puedo decir más o menos, bueno, puedo vivir como una persona normal, ¿no? Pero sí, en el camino te encuentras varios topes, varias piedras. Y obviamente también los compañeros, hay muchos compañeros la verdad que son muy, ¿cómo llamarlo? Un poco envidiosos, te van frenando. Entonces cuando tú ya no te sientes a gusto en un cierto medio por ese tipo de presión o de envidia, pues yo creo que la mejor opción es pues, irle buscando, ¿no? Pero sí está muy canijo poder encontrar algo que tú digas, de aquí me quedo y aquí me quedaré. Ahorita que estamos hablando de de la mala leche que te pueden tirar tus compañeros, ¿qué tan mala puede ser la reputación de un periodista? Digo, por ahí se dio el caso de Televisa, del que estaba cubriendo Michoacán. Ha habido varios periodistas que tienen nexos con el narco, con varias empresas, con muchas situaciones, o en cuestiones más pequeñas, pues no sé, los de espectáculos y que difaman a tal o cual persona. ¿Qué tan fácil es quitar esa reputación y qué tan fácil es ganarla? Híjole, mira, lo que pasó con Eliseo Caballero en Televisa, o sea, ya pasó todos los límites.
porque trabajarle directamente a un narcotraficante, hijo, eso sí ya está muy cabrón, ¿no? La verdad, eso ya es otro nivel. Por ejemplo, yo me acuerdo en mis tiempos, cuando yo empezaba, pues no sé, que el famoso chayo, digo así lo conocemos nosotros, que es el famoso chayo, la tajada que te da el gobierno, algún político. Entonces era como el escándalo en aquel entonces. Pero ahora que mencionas esta situación con el narcotráfico, híjole, yo creo que es como vender tu alma al diablo, ¿no? Porque tener una reputación ya de esa manera de yo le trabajo a un narcotraficante es tener, aparte de tu vida, a tu familia y a todo lo que te envuelve muy cerca de ese grupo, ¿no? Entonces yo creo que el chayo es malo, pero ya hay niveles ahora. Ya meterte con esas instancias tan poderosas. No, sí, ya es otro rollo, pero quitarte como como ese estigma, ya no se puede. La verdad es que tener ese estigma de que yo recibo chayo y lo gozo y lo disfruto, pierdes credibilidad. Como reportero y como periodista yo creo que pierdes mucha credibilidad y sobre todo que para que vuelvas a tener un trabajo es muy complicado, la verdad. Marcado de por vida. Desafortunadamente sí, o sea, es como lo que nosotros llamamos el plagio. Por ejemplo, haz de cuenta que si tú te plagias la nota o la información de algún compañero o de algún otro medio, pues ya quedas como marcado, ¿no? Así, a lo mejor no es tan grave como recibir el chayo de narcos o de políticos, pero dentro del gremio, pues ya quedas marcado así como que este güey es el que me chacalea, ¿no? Entonces sí es muy complicado poder quitarte ese estigma y ganártelo, bueno, de volada, ¿eh? O sea, haz de cuenta que en cuanto pases la calle ya tus compañeros te van diciendo, tú eres el que me chacaleaste y tú me copiaste y tú me robaste mi nota. Entonces es muy fácil y quitártelo yo creo que ya sí ya queda de por vida. Ya vámonos con una rolita en lo que estamos recibiendo el chayo de gobernación. No es cierto, no nos da nada. Bueno, sí, deberían de darnos de perdida un saludo. Vámonos con... vámonos con... ¿Qué rolita nos vamos? Vámonos con la nueva rola de Michael Jackson y Justin Timberlake, The Love I Ever Had, o no recuerdo cómo se llama, esa merra. Es bastante buena, la acabo de escuchar. Vámonos con el maestro bailarín. Regresamos, esta es La Piñata, no se vayan. Aquí la pregunta es, si ya está muerto, ¿cómo sacó nueva rola? Regresamos. Regresamos a La Piñata en esta plática sobre periodismo y la situación geopolítica de México. Fíjate cómo te voy a meter en un pedo. ¿Cómo se llama la rola de Michael Jackson? Lo importante es que canta re bonito, ¿no, señor? Sí. Sí, lo importante es que estás en una gira con el Circo du Soleil. Bastante bueno. Bueno, estábamos hablando en el bloque pasado que cubrías las notas rojas, si se le puede llamar así. ¿Algún hecho que te haya marcado, alguna situación en algún viaje? Una pregunta antes. ¿Cómo fue tu primer noticia fuerte? Porque eso tiene que tener, o sea, tu primer noticia que digas, ay cabrón, esta sí me dejó un muerto, no sé, la primera que hayas dicho tú, esta es la fuerte. Bueno, fíjate que antes de trabajar para Cuadratín yo estaba en el periódico El Universal. El Universal tiene al gráfico, en el periódico El Gráfico, que se dedica pues a pura sangre, puro mole, ¿no? Pura moronga. Sí. Y entonces un día me toca a mí la guardia nocturna y obviamente pues todo el mundo dice, no, pues vamos a dormir, ya se murió esto, ¿no? Pero no, te encuentras desde el atropellado, al baleado, al colgado. Entonces te encuentras un montón de cosas. Y la primera vez que a mí me tocó esa guardia nocturna, híjole, tendrá como unos 7 años, yo creo, más o menos. Lo que me dejó muy impactado es la primera persona muerta que yo vi en mi vida, ¿no?
y la manera en cómo la mataron. Era un travesti que estaba tirado abajo de un puente peatonal y le habían metido 2 balazos, uno en la cara y otro en el estómago. Murió feliz. Entonces, desde que llegas, haz de cuenta que yo iba con mi compañero de la guardia nocturna en un bochito, sobre todo, que cómo era jalador el pinche bocho. Y haz de cuenta que a una cuadra de que se estacionó este güey, el olor a muerto nunca se te va a borrar, nunca se me va a borrar. Neta, el olor de un muerto humano, porque no es lo mismo cuando, no sé, hueles a un perrito que se murió, pero el olor de muerte de un humano, de una persona, es tan penetrante que la verdad eso nunca se me va a olvidar. No sé, es algo que, bueno, y sobre todo cuando ves el cuerpo y ves la cara, puta, no sé, o sea, nunca se te olvida esa imagen. Y sobre todo, ver a mi compañero que ya está acostumbrado, ese tipo ya tendrá como 15, 20 años de experiencia en eso. Comiendo, ¿no? Exacto, así de se echa sus tacos de barbacoa y le dice al muertito, ¿no quieres? Entonces, ya está acostumbrado, ¿no? Pero uno... Ajá, y se le embarra, ¿no? Sin broncas. Pero, no sé, uno que era inexperto en aquel entonces, híjole, se te revuelve el estómago, nunca se te olvida el olor, la imagen nunca se te borra. Yo creo que eso fue lo primero, como reportero ya tal cual, hace 7 años, híjole, fue lo que sí me impactó más, o sea, ese olor a muerto, híjole, sí estuvo muy cabrón. Y después de 7 años, ¿crees que ya has perdido a lo mejor ese sentimiento o esa pena, ese revoltijo en el estómago? Y ya puedes ver al descabezado, al torturado, al baleado, no con morbo, porque al final el periodismo no hay que verlo como morbo ni como nota roja. Bueno, como nota roja de es sangre, sí, vamos a lavarla y que sea la plana, que sea la nota número 8. ¿Crees que ya tienes como callo para soportar esas imágenes? Híjole, mira, yo creo que yo siempre le he mencionado que, por ejemplo, aquí en el DF nos encontramos como en un pequeño paraíso a comparación de otros estados de la República, ya que, por ejemplo, aquí cuando asesinan a una persona lo hacen directo, ¿no? A lo mejor no te descuartizan, no te desollan vivo, no te arrancan la cara, no te sacan los ojos, no lo sé. Y allá en otros estados de la República, digo, para los que no conocen, allá en Argentina, el narcotráfico es una cosa muy seria y obviamente ellos el sadismo es lo que los representa mucho, sobre todo eso, Y ahora que estoy regresando de Guerrero, te cuentan una de anécdotas los compañeros de allá. Por ejemplo, hace 3 años ellos me comentaban, y yo creo que ahí te diría, no he perdido esa sensibilidad, porque si yo hubiera visto ese tipo de imagen, yo creo que me vuelvo a vomitar, la verdad. Pero ellos te cuentan y te dicen, ¿no te acuerdas de aquellos tipos que mataron en Acapulco? Y yo así, ¿de cuáles? Porque han matado un chingo, ¿no? No, aquellos que los desollaron vivos y les arrancaron la cara, cabrón, como si fueran máscaras y las colgaron en el volante. O sea, imagínate ver eso. O sea, la verdad es que eso es algo realmente impactante, que la verdad, o sea, nada más con que te lo cuenten, te lo imaginas y se te revuelve la panza, ¿no? Entonces, yo creo que esa sensibilidad, bueno, de mi parte, y yo creo que de algunos que yo conozco, algunos colegas, no se nos va a perder. Sobre todo, insisto que lo que ves en otros estados de la República, la violencia sí es más densa, es más pesada. Ahí sí no se tientan el corazón y te lo hacen enfrente incluso de tus seres queridos, ¿no? O sea, se pierde como esa sensibilidad por parte de ellos hacia los que no la tenemos. Entonces yo creo que no, la verdad no creo haberla perdido, y yo creo que si veo ese tipo de cosas en un volante, volvería a vomitar, Ahorita voy a hacer una pregunta extraña, pero tú como periodista, tú como ves el mundo en México literal, ¿le das la razón al gobierno de que está bajando la delincuencia o no? No. Ok, nos vamos a la rola, regresamos.
Todas las palabras dichas en este programa recaen sobre mi cabeza, gracias. No, digo, no hay ningún problema. Yo creo que es la perspectiva de toda la población en general. Digo, yo simplemente soy como un informante más de lo que pasa. Pero no, así que digas que ha descendido, no. La verdad es que no. La gente, por ejemplo, vas a Michoacán, la gente vive con miedo. Vas a Guerrero, la gente vive con miedo. Vas, no sé, a lo mejor a Tamaulipas, que también ahí están los trancazos duros. Vive con miedo. Ahora sí que no hay de otra, ¿no? Hay dos caminos. O estás con ellos, o eres enemigo y te desaparecen, te eliminan, o quién sabe qué hagan contigo. Y eso es como lo más lamentable de la situación. Aunque Peña Nieto rece y diga misa que la violencia está descendiendo, yo creo que solamente en su casa, porque yo creo que ya no se lo madrean tanto en su casa. Pero mientras los que estamos acá recibiendo los cocolazos, no, sí está canijo. La verdad no creo, yo considero que no. La realidad es otra. Obviamente todo lo que salga de lo federal, lo gubernamental, es para quedar bien allá afuera, ¿no? Con el extranjero, para que se reciban las inversiones. Pero tarde o temprano ellos también, al momento de ingresar al país, se darán cuenta de toda esa situación. Y desafortunadamente nosotros quedamos mal como eso. Bueno, última pregunta para irnos una rolita, tercer bloque, ponemos tu rola. Aquí la situación es la siguiente. Vemos un México atacado por la delincuencia, porque literal está atacado. Comentábamos fuera del aire antes de iniciar esta entrevista de por qué, o cómo veía yo en particular, Tili, la situación de por qué la gente se encabrona con el narco, ¿no? Porque pues, ellos hacen, o sea, lo decía aquí, no lo dijimos en el programa de Mafalda, esa frase genial que no sé si salió al aire, la del 25% de criminalidad. Bueno, se la repito a todos ustedes. Decía Aquino que desde el momento en el que estaba Adán, Eva y Caín y Abel, una persona mata a alguien, ya hay un 25% de criminalidad en toda la humanidad, ¿no? Entonces los humanos en general permitimos el crimen. ¿Por qué? Porque nos hace sentir bien, hasta eso. Nos hace sentir diferente, o sea, nos hace decir, bueno, sigo vivo. Pero la situación aquí del narco es, yo me enojo cuando se meten conmigo. O sea, yo dejo que si tú estás robándote una tienda, a mí no me importa, pero al de la tienda le va a encabronar, ¿no? Entonces esa es la situación. Si tú te metes conmigo, yo me voy a encabronar. Creo, no sé, creo que me voy a escuchar mal, pero en México permitirían todos los mexicanos, y creo que hasta lucharían por ser el país que más droga vende. Pero el problema es que los que trabajan aquí y venden la droga se meten con los propios mexicanos. Entonces, si dejaran de hacer eso, hasta México entraría a primer mundo. Fíjate, como referencia ahorita que mencionaste lo de Mafalda, nada más echemos un poquito atrás, hagamos un poco de memoria. En las etapas de México más sangrientas, incluyendo el pasado 2010, y si vamos más atrás a 1910 y 1810, te darás cuenta que en México se ha derramado sangre siempre, ¿no? Desde la independencia, la revolución y en 2010 con la lucha del narcotráfico, ¿no? Entonces, empezando por ahí, nos consideran un país bastante bravo, ¿no? En ese aspecto. Y el crimen organizado desata todo eso, todo ese resentimiento, toda esa exclusión social, y sobre todo esa, ¿cómo llamarlo? No sé, son personas completamente muy apartadas de la sociedad. Si te das cuenta, los grandes capos son personas muy inteligentes, pero que a su vez son retiradas de esa sociedad. Entonces tienen como ese resentimiento y como bien mencionabas, así de si yo puedo hacerme rico a sufrimiento de alguien, pues lo voy a hacer. Entonces no te dudo ni un momento en que a lo mejor tipos como el Chapo Guzmán lo tenía pensado, ¿no? Así de, yo soy chiquito pero mi ego es enorme y yo sé que me puedo hacer rico a base de toda esta bola de perdedores, ¿no? Entonces yo no dudo ni un momento
que esa situación sí pase. Y sobre todo que lo apliquen de esa manera, porque sí es algo realmente consternante. Y yo creo que en cierta manera era lo que yo platicaba alguna vez con mi chava. Es mitad responsabilidad del gobierno y mitad de la sociedad. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede darte todo. El gobierno te da a lo que él puede darte, porque obviamente encargarse de más de 200 millones de mexicanos está cabrón. Entonces es mitad de gobierno que te proporciona una base, digamos en cierta manera económica o estructural, y la otra parte social. Ya que voy con lo social, a la familia, porque obviamente la primera escuela que tú tienes viene de casa. Entonces ahí es donde tú aprendes, tú ves, si tú ves que tu papá le pega a tu mamá, eso es violencia, y entonces a ti se te va a hacer normal pegarle a una mujer. Y de ahí para adelante, entonces yo creo que la situación aquí en México tiene más que ver con lo que son la buena inculcación de valores y sobre todo de respeto hacia la otra persona. Sí, es algo como manejar una doble moralidad, ¿no? En algún aspecto, o sea, sí nos duele ver tanto crimen, sí nos duele ver a los desollados, a los 43 desaparecidos, a todo. Sin embargo, como sociedad no estamos haciendo nada proactivo para mejorar esa situación. Digo, sin ofender a todos los que van a las marchas, sin ofender a todos los que van a estos eventos en son de queja. Qué bueno que lo hacen, pero yo creo que, como bien menciona aquí el querido Panda, las cosas deberían ser desde piedras más pequeñas, ¿no? Desde la casa, desde mamar o adquirir ese respeto tanto a tu familia como a la sociedad, como al gobierno, a todo lo que te rodea. Y es algo que yo creo que el mexicano ha perdido, y por eso nos manejamos con esa doble moralidad, ¿no? De que nos duele, no hacemos nada, pero nos quejamos con más violencia, y nada más hacemos que el conflicto crezca sin una solución próxima. Aquí lo que le falta a México es un sentimiento de nacionalidad. Los mexicanos no son mexicanos, ¿no? Con este pequeño comentario, vámonos a una rola. Panda, ¿cuál pones? Híjole, pues yo creo que AC/DC, ¿no? Un Shoot the Thrill estaría re bien. Vamos con AC/DC, regresamos. Esto es La Piñata, no te bañas. Está muy serio el programa, pero está chingón. ¡Au! Pues volvemos, amigos, no soy el conductor asignado, pero bueno, volvemos a La Piñata y los dejo con los anfitriones del programa. Gracias, Panda. El Panda Show. Saludo, por cierto, al Panda Show, que ya le bajamos toda su audiencia. ¿Cómo ves, puto? Tenía una pregunta antes de ir a la rolita de AC/DC. ¿Qué tan complicado es ser reportero en México? ¿Qué es lo que más te causa conflicto, miedo? ¿Qué es lo que...? O sea, ya tienes el trabajo como tal. Ahora, ¿qué tan complicado es hacer ese trabajo? Mira, el problema aquí es que tienes la chamba, pero como reportero tienes que pedir ayuda de tu habilidad, de la improvisación en muchas ocasiones, porque obviamente día a día tienes que proponer una nota o varias notas, en su caso nuevas, y obviamente en las cuales puedas dar algo más allá, ¿no? Haz de cuenta, te toca un evento de Mancera, de esos piteros, de que anuncio el cáncer de mama y estamos en contra y bla, 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 ¿no? Con el payaso Zapatín, ¿no? Exacto. Entonces, el problema aquí es como buscarle el otro ángulo, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor una manera de como cuánto se ha gastado el pinche gobierno en estos programas, a lo mejor si no están desviando fondos, no lo sé, ahí como que tienes que ver otro ángulo, otra perspectiva. Y miedo, yo creo que el miedo siempre va a existir, sobre todo cuando te tocan notas realmente duras o complicadas, en las cuales tengas que intervenir de manera directa para, no sé, como por ejemplo demostrar lo que pasa en Guerrero, lo que pasa en Michoacán, que son estados realmente bravos, fuertes, y que ahí hasta los mismos colegas se detienen muchas veces
para hacer su propio trabajo, su propia chamba. Entonces, por cuestiones completamente externas como es violencia, narcotráfico, ejecuciones, entonces ese miedo de mi parte yo creo que sí siempre va a existir, pero bueno, a final de cuentas estamos expuestos a lo mejor no me toca nada en Michoacán o en Guerrero que me hagan, a lo mejor aquí en mi propia ciudad me toca, ¿no? Entonces, digo, eso siempre lo voy a respetar, el miedo, y sobre todo que el único impedimento sería eso, que no me dejen trabajar y hacer mi chamba nada más. Bueno, disculpen un poquito mi garganta cerrada, se escucha rara mi voz, pero se pasa, ¿no? Me hace falta la chela. Tengo la garganta cerrada porque me va a dar gripa. En alguna situación has sentido que ser periodista te ha traído ese beneficio? Digo, no sé, estar en Michoacán en mitad de un tiroteo y que digan, no lo toquen a él porque él es periodista, ya sea por parte del gobierno, ya sea por parte de los policías, de los habitantes, o alguna situación parecida que digas, gracias a Dios soy neutro o soy periodista, o en su defecto que digan, tírenle a él porque él es periodista y él es el del micrófono. Híjole, mira, es una doble, porque el problema aquí es que con el gobierno obviamente no le conviene hacerte algo, o mejor dicho, bloquearte en ciertos aspectos, porque si no dejan que hagas tu chamba, sobre todo en esos estados tan complicados, tú lo puedes dar a conocer en tu medio y obviamente es una bronca para el gobierno, ¿no? A lo mejor en ese aspecto sí te dan como un poquito de privilegio en ocasiones, pero en lo que se refiere a un tiroteo así con los malos, a esos güeyes les vale madre, neta. Alguna vez también en el Universal me tocó ir a Tamaulipas cuando estaban los guamazos duros, pero yo no iba a cubrir los guamazos, entonces yo iba para hacer otra cosa. Entonces los mismos marinos y el ejército te dice, si tienes algún chaleco, alguna identificación que compruebe que eres de prensa, no la uses, porque eres el blanco ideal de esos güeyes. Entonces es cuando, híjole, te recuerdan toda tu vida en ese momento y dices, la madre, no, aquí me siento muy orgulloso de ser lo que soy profesionalmente hablando, pero estando en esas circunstancias, no, la verdad es muy arriesgado. Insisto, a esos monos les importa un cacahuate, les vale madre, tal cual. Entonces, no, ahí sí yo no me aventuraría a decir, sí, es gozo del privilegio, no, allá en medio de los trancazos, insisto, porque aquí en el DF a lo mejor puede ser respetado, puede ser hasta en cierta manera privilegiado, pero te vas a provincia, híjole, allá sí no miden. La verdad es que muy aparte de lo que es Policía Federal y militares, ya refiriéndose a lo que es la población incluso, o también al crimen organizado, les vale un cacahuate. Esos güeyes te apuntan, te disparan y sin piedad te matan. Digo, simplemente lo viven los mismos, las ONGs, los mismos activistas, lo viven. Que ellos sin deberla ni temerla los desaparecen, los secuestran y los matan. Entonces imagínate qué podríamos esperar nosotros, que somos los que revelamos todo ese tipo de situación y los exhibimos ante la población. Entonces no me siento completamente privilegiado, yo creo que respetado tal vez por mi trabajo. Entonces yo creo que no le pondría ni una estrellita o una paloma, porque vives tal cual al día y obviamente tienes el gran riesgo de que pues te puedan tronar en ese momento. Entonces la verdad es que tengo como mis limitaciones en ese aspecto, pero para todos los que nos escuchan, obviamente hasta allá en la Patagonia, la labor de periodista fuera de lo que es el Distrito Federal, que es la capital, es muy complicado. Es demasiado complicado, demasiado estresante y muy peligroso,
porque no sabes si estás hablando con una persona normal o estás hablando con un halcón, y que los halcones son los informantes del crimen organizado, y no sabes si en algún momento dado das la vuelta y te pueda señalar de ese güey es rival, o ese güey es chismoso, o ese güey es esto, ¿no? Y te puedan tronar en ese momento. Entonces sí, como que mantengo mis limitaciones un poco bien recordadas, porque más vale dar paso con guarache a que darlo descalzo, ¿no? Bueno, mencionando esto, ¿alguna vez has tenido una limitante por parte de algún medio en los que has trabajado para no sacar una nota, para no decir ciertas cosas? Sí, obviamente el problema, yo creo que eso ya es mundial. Muchos de los medios tienen algún convenio, algún trato, algún amiguismo, compadrismo, vamos a llamarlo, con alguna institución o con algún delincuente. Digo, está el caso de Eliseo Caballero de Televisa, que tenía información de primera mano y él lo dijo, porque él redactó una carta muy conmovedora, pero a la vez no le crees, que decía: tengo información de primera mano, pero obviamente ¿quién te la pasa, no? Y obviamente a mí también me llegó a pasar en algún momento dado, cubriendo lo que es la sección de DF, que tenías alguna nota que no se le podía pegar al jefe de gobierno, al procurador o al jefe de la policía, y te decían: no, es que esa nota no va. Y obviamente la pregunta obligada es: ¿por qué? No, pues es que tenemos un convenio, porque nos están dando y está dotando. Y es cuando te sientes frustrado en ese momento, porque dices: no manches, o sea, tanta labor de investigación que a lo mejor te llevó un mes para poder no chingarte, sino que demostrar las porquerías que hacen, y que te digan: no, pues es que no va, puta. O sea, es algo realmente frustrante y te encabrona, porque es un trabajo tirado a la basura. Y es entonces cuando nosotros tomamos la determinación de: ni madres, ¿no? Esto no se va a la basura, esto no lo voy a echar en saco roto y lo vendo con otro medio. Y que a lo mejor, tal vez no que salga mi nombre, sino un seudónimo, y para que en verdad pase, o sea, que se publique, que se dé a notar y que toda la gente sepa lo que está sucediendo. Obviamente a lo mejor yo nunca recibí queja o algún reclamo de mis jefes cuando se publicaba esa nota con otro nombre en otro medio, porque sabían perfectamente que si aquí no se podía, yo lo iba a buscar. Pero sí, o sea, el impedimento, yo creo que varios colegas, no nada más aquí en México, sino que en otros países, creo que sí se han topado con ese tipo de limitantes y sobre todo de frustración, que eso es lo que más te encabrona. Un saludo, Cristina Fernández de Kirchner. Tú estás hablando de tener esas limitantes como periodistas, sobre todo para cuidar tu piel, ¿no? Que es totalmente válido, que ante todo yo creo que lo único que tenemos que hacer es sobrevivir. Sea como sea, bajo cualquier circunstancia, es sobrevivir. Pero desgraciadamente en México hay decenas y decenas de casos de periodistas que desaparecen, de periodistas que de la noche a la mañana son secuestrados, son mutilados. ¿Cómo ves esta perspectiva para el periodismo en general? Digo, ¿es válido para las nuevas generaciones que van entrando con este miedo, o para los mismos periodistas que se encuentran en este ámbito, de que ese miedo perpetuo, porque ya es de día y noche? Yo creo que ya no han de dormir prácticamente. Esto ya no es de día y noche, esto ya es de muchos años atrás. ¿Cuál es el siguiente paso para este periodismo en México? Digo, para las nuevas generaciones o para ustedes, los que se encuentran hoy en día en medio de esta batalla continua. Mira, yo tengo más o menos como... Yo salgo de la escuela en 2004, o sea, tengo ya 10 años que egresé. Y obviamente el gran sueño que tienes cuando sales de la escuela es, 1, conseguir chamba, y 2, que te hagas famoso, ¿no? Pero la forma en cómo lo hagas
es lo que pueda marcar tu carrera, ¿no? Pero no sé, para las nuevas generaciones sí es un ambiente muy complicado, sobre todo más si tratas como estos temas más de nacional. La mayoría, yo lo he visto, o se van a deportes, o se van a espectáculos, o se van a cultura, porque digamos que son, nosotros le llamamos las fuentes soft, que son pues más suavecitas, ¿no? Obviamente no te vas a enfrentar a una marcha en donde te estén lanzando piedras, te estén insultando, te tengas que exponer y te pongas en medio de unos militares y unos narcos, o sea, ya como ese tipo de periodismo de investigación o de todo terreno le llamamos a estos compañeros, está escaseando porque lo que ven en la tele o lo que escuchan o lo que alcanzan a leer, porque desafortunadamente ya las nuevas generaciones no están leyendo. Entonces ese es un gran problema para un periodista que no lee. O sea, si quieres ser periodista y no lees, pues estás frito, ¿no? Está cabrón. Yo creo que si tú te vas a dedicar a un tema o una sección, debes estar por lo menos un 60 o 70% informado. A lo mejor que no te sepas todos los gobernadores de un estado o todos los gobernadores de toda la república, pero yo creo que si tú vas para un cierto nicho, sí necesitas estar plenamente informado más o menos qué es lo que está pasando y sobre todo saber todo lo que esa responsabilidad conlleva, porque por ejemplo, o sea, yo tengo a mi chava, tengo a mi familia, pero me hablan de la nada y me dicen, ¿sabes qué, güey? Te toca ir a Guerrero. Entonces en ese momento en que me hablan, yo contesto, tengo que irme, o sea, ya tengo que estar preparado, o sea, tengo 3 horas para prepararme y lanzarme. Y me puedo tardar una semana, 2 semanas o hasta un mes. Por ejemplo, una cobertura tan extensa como en Michoacán, que fueron 3 semanas y media, que no vi a mi familia, no vi a mi chava, no vi a mis perritos, no lo sé. Entonces sí es como, en cierta manera, agotante. Y eso es lo que yo considero, no digo que todos, pero yo considero que algunos de las nuevas generaciones ya la piensan. Ya no quieren aventarse como esa responsabilidad de vamos a hacer un buen periodismo. Ahora ya todo es chic, ahora ya todo es light, ya todo es soft. Y el real periodismo es aquel que está en la calle, que en verdad están los madrazos y sobre todo que te saca historias, porque las historias te dan un montón para dar nota. Historias como de los desaparecidos en Guerrero, te da muchas y eso mueve mucha gente y eso es lo que más como persona y como profesional, pero primero como persona te mueve más. Okay. Bajándole ya un poquito más el tenor a esta situación, ¿qué diferencia ves entre la escuela, lo que te enseñaban los maestros, a ya lo que te enseñan las calles, la selva, la jungla y el desierto? Y si algún maestro alguna vez te preparó para esto que estás viviendo casi 10 años después de haber egresado de la facultad. Sí, fíjate que un par de maestros que, la verdad, mira, para serte muy sincero, yo la verdad no me imaginaba en cubriendo ese tipo de cosas. La verdad yo entraba a la escuela como reportero, pero para deportes, que es curioso. O sea, empiezo con toda una iniciativa para cubrir deportes, sobre todo americano, porque me encanta el fútbol americano. Aparte le vamos a los Vaqueros de Dallas, obviamente. Y todo esto cambia como a mitad de la carrera, cuando empiezan a enseñarte cómo es la sociedad mexicana, los problemas del país. Que obviamente esto no viene de que no es actual, o sea, esto ya tiene de años, décadas y sexenios que ha pasado. Entonces me empiezo a involucrar más, e incluso mis primeras prácticas, para no mentirte, yo las empiezo en la afición, en Milenio, y es como mi primera incursión en los medios. Pero fue lo que te digo hace un momento, los compañeros buscan algo más soft, y la verdad es que es una fuente tan, ¿cómo llamarlo?, un poco elitista,
que solamente está ahí el que supuestamente más sabe y no te enseña. Entonces tú te refugias ahora en los profesores y te dicen, no, mira, debes hacerle por aquí, debes plantearlo por acá. Tuve un maestro en la facultad que me enseñó sobre todo cómo angular mis temas, ¿no? Que es, vamos a aprender como si estuviéramos en una verdadera redacción. Sobre todo él porque venía de los trancazos en la jornada. Ese tipo cubrió lo que es el ZLN, el levantamiento en armas, o sea, él estuvo ahí y obviamente comparte todo ese tipo de experiencias y te va como induciendo a ese mundo. Y ahora que no sé, tendrá como un mes y medio que lo vi, nos echamos también unas chelas y me pregunta, ¿y qué has hecho, cabrón? Y en el momento en que le empiezo a comentar, bla, 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 me dice, es que todavía te falta. No, sí, o sea, de que me falta, o sea, seguiré aprendiendo de esa profesión toda la vida y aprenderás algo nuevo cada día. Pero al momento en que me dijo, creo que vas bien, para que me haya dicho eso ese profesor, que creo que vas bien, ya es una ganancia, ¿no? Porque siempre era de que, no, güey, la estás cagando en esto, no lo estás haciendo bien, y es que aquí, y es que allá. Entonces era como cagada tras cagada. Y ahora ya recibir un creo que lo estás haciendo bien, creo que sí lo estoy haciendo bien. Pero sí he encontrado gente en el camino, tanto profesores, amigos, colegas y jefes que sí me han orientado y sí me han ayudado demasiado. Por último, ya para despedirnos, una pregunta tranquila. ¿Qué le recomiendas a todos los estudiantes ahorita de comunicación, de periodismo? ¿Cómo los preparas para esta situación? Yo creo que la primera instancia, yo creo que la fundamental es que te guste esto. Yo creo que si te vas a esta carrera es más por pasión, más que porque no te gustan los números. Porque muchos se refugian en esta carrera porque no llevamos matemáticas. Entonces, ese es un gran error. Yo creo que en ese aspecto sí deben de pensarlo bien, que tienes que tener como ese contacto o eso que le llamamos feeling para tener esa nota, ¿no? También como ese contacto con la gente, que puedas desenvolverte con ellos, platicar con ellos. No necesariamente sacar la sopa a un político, no, o sea, necesariamente debes de tener esa pasión, debes de tener ese, ¿cómo le llamamos nosotros? Ese coraje, porque no nada más es de, ya tengo mi gafete y ya soy reportero, ¿no? Porque sí, aparte de tener los contactos del mundo y demás, y viajar y todo eso, debes de tener esa pasión. Yo creo que sí recomendaría mucho a las nuevas generaciones que ahorita nos están escuchando y que si están estudiando esta bonita carrera, sí métanle mucha candela. Se van a topar con varios muros, muchísimos, más si no tienes como ese reconocimiento o esa, no sé, recomendación de alguien, pues a picar piedra. Yo creo que el sueño que todos tenemos es triunfar. No a lo mejor un premio nacional de periodismo, pero pues, no sé, tirarle a algo más grande. Tal vez lo consiguió una mexicana, un Pulitzer, lo consiguió el año pasado. Y por qué no poder hacerlo nosotros, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, empezando con ese tipo de retos, poniendo unos retos y metas a corto plazo, yo creo que lo podrían conseguir. Y eso es un buen consejo que yo puedo darles. Y sobre todo que, pues sí, métanle candela y no se metan a esta carrera si no les gustan las matemáticas. Ya para terminar, muchas gracias por haber estado aquí, estamos complacidos. Yo creo que a varios de nuestros escuchas sí se le abrió mucho el panorama, tanto de la carrera como de la situación que vive México. Y nada más para complementar que hay que apoyar al periodismo mexicano, que a mi parecer va un poco en decadencia. Hay algunas deficiencias, como ya habíamos mencionado, ya sea por los mismos periódicos, por las mismas radiodifusoras o empresas. Y es bonito saber que pues existe gente con pasión que va a las calles día a día, y más que ganarse el pan, que como ya habíamos mencionado es como el extra, aportar esa pizca de arena al entendimiento de una realidad
que México está sufriendo y que efectivamente muchos de nosotros no leemos periódicos, no vemos las noticias y si lo llegamos a hacer llegan a estar manipuladas. Entonces dense la oportunidad de leer la misma nota con 4 o 5 reporteros diferentes, de que ustedes mismos vean y se crean un criterio que les pueda proporcionar una realidad pues más concreta. Y antes de criticar, pues infórmense, y antes de hacer una revolución comiencen leyendo, por favor, que es lo más importante. Necesitamos aprender a leer y necesitamos empezar a que nosotros mismos creamos que es posible ese cambio que México necesita. Dicho lo dicho, nos despedimos. Nada más para decirles otra vez, estamos en el Café Non Solo, en Motolinía, en el centro histórico de la Ciudad de México. David, Panda, muchas gracias por estar con nosotros. No, hombre, de que nada más me gustaría cerrar con algo que dijo Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura y periodista sobre todo, que el periodismo es el oficio más complicado del mundo, el más jodido, pero el más satisfactorio de este mundo. Y ahora sí, perdón, antes que nos vayamos, ¿dónde te pueden escuchar, leer todos estos radioescuchas que te están viendo ahorita, aparte de la piñata? ¿Alguna red social que puedas proporcionar donde des informes de las noticias, estación de radio? Bueno, pueden leer notas mías en la agencia Cuadratín, en cuadratinmexico.com.mx, mi Facebook, para todos aquellos que quieran agregarme a su red, soy David Rodríguez Ortega, así sale tal cual. Salgo en mi foto de perfil, salgo con los líderes comunitarios de la Policía Comunitaria de Michoacán, con Hipólito Mora, el papá Pitufo. Y bueno, en Twitter es @davortega_7. Y bueno, en ocasiones también hago colaboraciones con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula 103.3 FM a la 1:30, de ahí en adelante. Bueno, esto fue todo. Nada más unas últimas palabras, Nanito, para despedirnos. Hay quien tiene fotos con su comadre en una selfie, hay quien tiene fotos con otros mandatarios. Con el pitufo. Vámonos, que esto fue La Piñata. Muchas gracias por estar aquí. Yo fui Nano, fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche de viernes. Recuerden, a partir de la semana que entra, el lunes ya no vamos a estar martes y jueves, pero vamos a estar más activos en YouTube, así que síganos en YouTube porque vamos a subir muchos videos sobre qué leer. Y bueno, sigan ahí. Yo soy Tili, muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Esto fue La Piñata, señoras y señores. Un buen programa sobre periodismo. Chao. Cuídense, bye. Chao, ya vámonos, que hay que beber esta noche. ¡Auch! Chao, chao a toda la banda.